Bueno, primer tema de la noche, lo anticipábamos, un estudio sobre 171 viviendas de la ciudad de Santa Fe, en Santa Marta, en Los Hornos, en Playa Norte, Alto Verde, Campo San José, que pretende, o pretendió, porque ya ocurrió, relevar la situación de el acceso a la salud y la salud de sus habitantes en barrios que están caracterizados por tener durante muchísimas décadas un acceso a la salud restringido, precario, no de calidad. Después nuestro invitado capaz que corrija algunas de estas expresiones que estoy teniendo, pero por lo menos uno lo que va relevando algunos barrios de la ciudad, sobre todo del norte y sobre todo del oeste, encuentra un déficit enorme, un contraste enorme en relación a lo que planteaba en la presentación, en función de una geografía que está a 20, 15 minutos del centro comercial, el centro de la ciudad y el centro donde funciona la salud de calidad tanto pública como privada. Más allá que en el norte está el nuevo Iturraspe que ofrece un servicio muy relevante en un lugar que está alejado del centro. Dicho esto, y más allá de esto, hay una idea de que hay un déficit en la atención de las problemáticas que hoy atraviesan a esas comunidades, a esas poblaciones, a esos habitantes de esos barrios, a esos vecinos, que no son para nada parecidas o no tanto a las situaciones que atraviesan los vecinos del centro. Esto no pretende ser poner blanco sobre negro, un contraste, ni pretende colocar a la gente que vive entre los bulevares en una situación de privilegio y por lo tanto una situación incómoda, sino que grafica, expresa, describe una situación que existe hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo uno podría decir que esa línea donde llegó el Salado en el 2003 y que fue marcada por los peritos hidráulicos tiempo después de la inundación del Salado, esa población sigue estando en color sepia. Muchas veces allí no llega el color que sí ha llegado a otra geografía de la ciudad de Santa Fe. Este estudio lo hizo la organización Patria Grande, que es una organización política, social, y está con nosotros Pablo Especiale, que es trabajador de la salud y también es docente para hablar de este relevamiento. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Y tal cual como decías, la situación de salud, si bien la capacidad instalada histórica de nuestro sistema de salud en nuestro país es admirable a nivel regional, guarda muchas y cada vez más inequidades hacia su interior. Y eso se vio reflejado en este relevamiento que hicimos, que fue un ASIS. Un ASIS es una metodología, por sus siglas, análisis de salud, análisis integral de salud, en el cual es una herramienta utilizada metodológicamente para justamente relevar datos, que era uno de los objetivos que teníamos nosotros con este relevamiento, para conocer la situación actual, también para conocer el impacto de las políticas nacionales como provinciales en cuestión de la salud, y también porque tenemos la tarea, desde el espacio político que vos mencionabas, Patria Grande, de no solamente conocer para diagnosticar, sino también para planificar y poder transformar el sistema de salud, que es una de las tantas tareas que tenemos hacia el interior de nuestro espacio. Como decía, el relevamiento, constaba esquemáticamente de... ¿Cuándo fue todo esto? ¿Cuándo se hizo? Esto se hizo durante la segunda mitad de julio y la primera de agosto, es decir, 30 días casi. Reciente, sí. Durante 30 días donde se fue a los diferentes barrios que vos mencionabas, son 4 barrios de la ciudad de Santa Fe y uno de la ciudad de Recreo, es decir, del Gran Santa Fe nosotros decimos, esos 4 barrios, Campo San José por parte de Recreo, y en la ciudad de Santa Fe, Alto Verde, Los Hornos, Playa Norte y Santa Marta. En total se relevaron 171 viviendas. Y los datos que arroja, por cómo se dividía la encuesta, y ahí me gusta resaltar lo que vos estabas diciendo en términos no solamente de acceso a la salud, entendiendo el proceso de salud como no meramente la condición de salud de enfermedad, sino todo lo que rodea a la definición de salud. También se relevaban datos sobre las viviendas, sobre las personas que vivían en cada una de esas casas, en cuanto a su capacidad socioeconómica, por ejemplo, o de ingresos,
la provisión de servicios de esos hogares y también la salud ambiental, lo que se conoce como salud ambiental, que básicamente la provisión de servicios y la situación, por ejemplo, en cuanto a la basura de esos barrios. ¿Qué impacta? Cuestiones que impactan. ¿Cómo es la vivienda? ¿Cuántos viven en la vivienda? ¿Qué ingresos tiene la casa? ¿Cuántas personas viven? No, todas esas cuestiones, de qué trabajan, todas esas cuestiones hacen al concepto de salud y enfermedad, y por eso es que nosotros la vemos plasmada en los resultados del informe preliminar que hicimos de este ASIS. Porque una cosita, vamos a ir conversándolo. Una cosa es tener un ingreso X, pongamos 500.000 pesos, que es no es un poquito más, tal vez 800.000, un promedio que podríamos decir de la clase media que está agarrándose cada vez más del sistema, 800.000 pesos. No es lo mismo ese ingreso en un barrio de estas características que en un barrio con agua potable, recolección de residuos permanente, un hábitat acorde a la salubridad pública. No sé, no es lo mismo vivir en Santo Domingo o La Loma, que está cerca del relleno sanitario, que vivir en otro barrio popular como Centenario, qué sé yo, por hacer algún contraste. Eso es una situación. También depende de cómo se miden los datos, ¿no? En nuestro país se miden, el término de pobreza o indigencia está determinado meramente por un ingreso económico. Eso es importante resaltarlo, pero sabemos que hay cierta población de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra localidad, que tiene, por así decirlo, una pobreza estructural. Más allá de que se le permita llegar a cierto límite de ingreso y superar ese límite de ingresos, hay condiciones básicas de su barrio, de su condición de laburo, y demás que impactan directamente sobre la situación de vida de las personas. Ya para meternos por ejemplo, en ese tipo de datos, o por así decirlo, los datos arrojados de la primera parte de la encuesta, que nos hablaban de la problemática que existe a nivel de las viviendas. Un dato para destacar es que 2/3 de esas 171 viviendas que relevamos no llegaban a cubrir las condiciones o las necesidades básicas en términos económicos. Otro dato muy particular es la provisión de agua potable, y a esto demuestra esto de la pobreza estructural que decíamos recién. Casi la mitad, del 44%, no tiene una canilla al interior de su casa para acceder al agua potable. El 44%. 44%. Hay algunos datos que fueron bastante disímiles si uno comparaba barrio por barrio. Pero espera, porque esto que estás diciendo, hay mucha gente que puede estar viéndonos ahora en directo o después por redes que dice, pero espera, ¿no hay una canilla con agua potable adentro de la casa? Tal cual. ¿Y qué pasa entonces si quiero hacer un fideo? ¿Qué pasa si quiero tirar la cadena del baño? ¿Qué pasa si quiero tomar agua, quiero hacerme un jugo? ¿Qué pasa si quiero bañarme? Ahí estaba la condición de personas que tienen en su mismo terreno una canilla, es decir, afuera del hogar, en el patio, y es la única canilla en la cual accede al agua potable las personas. O hay otras que directamente, 19 de las 171, por ejemplo, no tenían acceso al agua potable dentro de su mismo terreno. Es decir, acudían a un vecino, acudían a la vecinal o al centro de salud cercano para conseguir agua. Y ahí iba, porque si bien es un dato capaz bastante preciso si nos ponemos a analizar el relevamiento, pero habla un poco de la situación política actual, es el acceso al agua. Si bien en algunos barrios, en algunos datos, había diferencias, en otros había ciertas similitudes. El agua potable es una particularidad. Dijimos 44% solo tenía acceso al agua potable hacia el interior de su casa. En barrio Los Hornos, por ejemplo, el 80% tiene acceso al agua potable dentro de la casa. O sea, una diferencia muy dramática, mucha diferencia entre el resto de los barrios y barrio Los Hornos. Y justamente nosotros esto es lo que queremos destacar, porque justamente en ese barrio es donde se hizo una obra SISU, o una obra a través de la Secretaría del FISU, de lo que era el tal FISU. Cual, del FISU, del tan denostado FISU, durante esta gestión nacional. Víctima de la motosierra apenas asumió la gestión. Totalmente, que son políticas que estaban dentro de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional, pero que impactan directamente en la salud de las personas. Digo, a esto quería llegar con la importancia de tener en cuenta no solamente la problemática o la cobertura que una persona tenga para solucionar su problema de salud, sino también todo el contexto que hace a que las personas
vivamos sanas o nos enfermemos. Otro dato relevante en cuanto a salud ambiental en ese caso es la situación de la basura. El 97% de las personas que relevamos nos dijeron o refirieron tener presencia de microbasurales cerca de su casa. Y el 75%, yo digo los valores, no quiero volver, parece medio nebuloso. No, vos decilo y vamos bajándole la lupa en todo caso a cada uno. Pero el 75%, o sea, 3 de cada 4, mencionaban que había roedores, ratas, cerca de su casa. Nosotros vimos ese dato y decíamos, la pucha, ¿cómo no hay casos de leptospirosis acá en Santa Fe? 3 días después, esta semana, inicio de esta semana, salió el Boletín Epidemiológico Nacional, que tiene que salir todos los meses por obligación del Ministerio de Salud. Santa Fe, per cápita, o la tasa de leptospirosis, la provincia de Santa Fe es la más alta de todo el país. Algo que habla directamente de la situación de cómo viven los vecinos, las vecinas, los barrios populares de Santa Fe, no solamente en contexto sanitario, sino la situación que está afectando tanto por impericia y miseria planificada, decimos nosotros, del gobierno nacional, pero también a ver por la imposibilidad o el desgobierno por parte de los gobiernos locales. Acá en el informe se refiere además a la presencia de alacranes, más allá de los roedores que mencionabas. Esto se linkea, es consecuencia de que casi el 100% refiere presencia de acumulación de basura. Tal cual. Presencia de basura directamente está vinculado con la presencia de rata y de alacranes, que es un tipo de insecto que se acumula cuando hay humedad, cierta humedad, que en el caso de los microbasurales muchas veces hay hormigón o situaciones que acumula agua y esa agua atrae los alacranes. En ese caso, si bien la pregunta apuntaba tanto al roedor como al alacrán, lo que más destacaban era el caso de los roedores, que justamente transmite el agente que genera la leptospirosis. Yo te quiero, vamos por parte porque tenemos tiempo. Acá yo tengo 2 datos que la productora Cololeli destacó, resaltó del informe, que es bastante... ¿Se puede ver el informe en algún lugar, en todo el informe? El informe está disponible en las redes, en las páginas de Patria Grande, como Irma Carrica, que es el espacio de salud de Patria Grande, como así también lo hemos hecho llegar a todas las personas que lo pidieron en las redes, así que eso estamos a disposición. Bueno. Y estamos a disposición también, no solamente de que soliciten el informe y el mero hecho de compartirlo, sino también de ir a discutirlo, porque nosotros pensamos que las grandes transformaciones del sistema de salud, y esto también en todas las aristas de las necesidades de nuestra población, se dan cuando la comunidad se implica en la situación y se organiza para poder solucionar sus problemas, ¿no? Nosotros decíamos, y ahí hay datos muy relevantes en cuanto a salud sexual, ya nos metemos si querés en eso, pero el conocer en esta situación, y más en salud, donde a veces existe mucha asimetría de conocimiento entre los profesionales, trabajadores, quienes se capacitan en ese área, y la población que accede a un médico y le hace caso al médico, o a la persona a la cual acude para solucionar su problema de salud. Entonces, dicho esto, es lo importante empoderar a la población, a la comunidad, a cada uno de los vecinos para que conozca, no cómo se enferma o qué los síntomas de una patología determinada, pero sí reconocer que si vos tenés un microbasural, está totalmente, directamente relacionado con la situación de salud de las personas. Ramón Carrillo decía que los agentes patógenos son una de las causas por las cuales nos enfermamos, pero son pobres causas al lado de la miseria, por ejemplo, la basura, la falta de cloaca, la falta de luz, la falta de agua potable, que justamente son fenómenos estructurales que impactan sobre la salud de la persona. Y ahí nosotros llevamos adelante como Patria Grande una política de tierra, techo y trabajo, salud y educación. Tenemos un plan, tenemos propuestas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local para poder, desde nuestra humilde construcción, de nuestro humilde lugar, pero propositivamente, es lo que queremos llevar a discutir, porque entendemos que eso, la política no es más que ir a discutir ideas y acciones programáticas. Y cambiar la vida de la gente, y cambiar, ¿no? Sobre todo estos barrios. Mira, acá hay 2 datos, Pablo, 2 datos. Discapacidad, esto lo leo sin los anteojos, así que si hay que corregirme decís. Sí. El 26% de las viviendas relevadas, en el 26%, es decir, un cuarto. Una de cada 4. Una de cada 4 había una persona con discapacidad. Sí. Datazo en este contexto donde la motosierra pasa por la discapacidad, o el presupuesto para discapacidad. Y ahora este dato está bastante claro. Ahora te quiero preguntar sobre este dato. El 50% de estas personas no posee el certificado único de discapacidad. Sí. O sea que de ese cuarto, de ese 1 de cada 4
o 2,5 cada 10. Hay la mitad de esas personas que son discapacitadas, Sí. que es evidente su discapacidad y sin embargo no tienen el certificado que les permitiría acceder a mucho. Sí, pero también, pero no, Contá, explícamelo. está bueno detenernos en este punto porque para hacer una lectura importante, en Argentina se piensa que, a nivel mundial, se piensa que esto estaba, no lo digo yo, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el informe del Banco Mundial, a nivel tanto mundial como latinoamericano, se piensa que el 14% de la población tiene discapacidad. Y acá, esto me puedo extender largo y tendido porque en el área que trabajo me gusta mucho, el 14% tiene alguna discapacidad, ya sea física, ya sea mental, ya sea mixta y demás. Las dos mencionadas son las más comunes. Si eso lo extrapolamos a Argentina, que coincide con los datos del Ministerio de Salud, no de esta gestión, sino de gestiones anteriores, deberíamos pensar que si somos casi 50 millones de personas, alrededor de 7 millones de personas tendrían discapacidad. A diferencia del dato que uno tiene de certificados de discapacidad, que es casi 2 millones, 1,9. Es decir, que a nivel de... Estamos mejor en cuanto a cobertura de certificado único de discapacidad en Santa Fe que a nivel país. Porque si tenemos que hay 7 millones de personas con discapacidad y hay 1,9 de certificado de discapacidad, está subrepresentada la cantidad de personas con certificado de discapacidad a diferencia de la cantidad de personas con discapacidad. Entonces, es decir, si en Santa Fe el 50%, por lo menos a partir de nuestro relevamiento, el 50% tiene certificado de discapacidad, estamos un poco mejor. Sí. Pero ¿qué queremos? ¿A qué queremos apuntar y por qué queremos dar a conocer estos datos? Porque la discusión de recortar las pensiones con discapacidad, que esto, conozco casos muy cercanos a mí, que han tenido que hacer auditorías paupérrimas, lo han convocado 1, 2, 3 veces, han tenido que trasladarse 300 kilómetros para hacerse una auditoría. Hasta en el sector privado han derivado a hacer auditorías para no perder la pensión por discapacidad. ¿Por qué? Porque, primero, hay dos motivos, alegaba el gobierno nacional. Uno es la sobrerepresentación de las personas con discapacidad, que es mentira, estos datos lo demuestran, y después el déficit fiscal. Nosotros ahí es donde apuntamos que este gobierno, no solamente de miseria planificada, como fueron gobiernos anteriores en nuestra historia argentina, sino hasta de deshumanización, de agarrársela, de ser cruel con los más necesitados, como en este caso las personas con discapacidad. Acá tenemos el dato de la salud mental, que también es un dato que me imagino que debe haber una cifra negra ahí, porque no es fácil decir, sí, tengo una depresión, tengo alguna patología vinculado a lo que muchas veces se denosta, se relativiza, como una cuestión vinculada a lo psicológico o a lo psiquiátrico. En general, porque además es una cuestión cultural nefasta, dicho sea de paso, que relativiza, bueno, antes no había tanto psicólogo y la gente salía adelante laburando. Es una de las frases que se escuchaban a nuestros abuelos. Como si tener roto una pierna o tener roto, tener un problema de depresión no serían, digamos, tan incapacitantes el uno del otro para hacer una tarea específica. Hay en los barrios que yo suelo tener más relación, que son dos, Chalet y Santa Rosa de Lima. A mí me manifiestan los vecinos que hay un gran problema de consumo de una sustancia que ellos llaman el pipeo. Hay una droga que es muy barata, que se consigue, prácticamente hay un kiosquito por cuadra, si no más, en donde se fuma una basura, que es el residuo de la cocaína, que tiene un impacto muy inmediato sobre el cuerpo de los chicos y los adolescentes y también de muchos adultos, y que he preguntado en muchas ocasiones si esto está repercutiendo en los efectores de salud de la primera línea, digamos, de atención, y del ministerio me dicen que no, pero no sé si ustedes lo han advertido esto. Sí. Son varias cosas, te lleva el pipeo, sí. Pero hablemos de salud mental. Me diste varios pies que no sé, me gustaría empezar de lo más general para ir poniendo el foco en algunos casos, en cuestiones puntuales. En primer lugar, lo que vos decías de esto de que el viejo dicho de las personas grandes dicen, ya, antes no íbamos al psicólogo y estábamos todo bien. Bueno, hay una gran modificación, se le dice en las condiciones en las cuales las personas viven o afrontan las situaciones de salud y de enfermedad.
que va cambiando mucho ese patrón desde el siglo XIX y siglo XX al siglo XXI, en donde el siglo XIX y siglo XX hay toda una discusión más filosófica y sociológica de la salud. Hay, de hecho, autores muy interesantes que hablan de una época bacterial, siglo XIX y siglo XX, en donde lo que nos enfermaba era puntualmente, unicausalmente, el microbio o el virus, y de ahí justamente el fenómeno, el siglo XVIII principalmente, el siglo XIX, el fenómeno o la ciencia permitió el desarrollo de la vacuna para enfrentar esa deficiencia, a diferencia del siglo XXI, fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, en donde la época deja de ser bacterial y empieza a ser neuronal, ¿no? Porque hay las situaciones de salud y enfermedad no solamente están dadas por condiciones de microorganismos, sino por la ansiedad, la depresión, fenómenos que la gran mayoría de nosotros y nosotras padecemos en algún momento de nuestra vida. El tema es cuando eso pasa a ser incapacitante. Claro, afectar en nuestra vida. Y más aún, aún las personas que no tienen las condiciones básicas de vida satisfechas. Ahí empieza a pulular y a entrar en nosotros lo que vos decías, lo del consumo problemático, que es algo que está en todos los niveles de la sociedad, pero impacta más en los barrios más populares. Según otro relevamiento, 1 de cada 2 viviendas, o sea, 50%, 1 de cada 2, han mencionado que en su casa vive una persona que tiene o ha tenido una situación de consumo problemático. Terrible. 1 de cada 2, es muchísimo. Nosotros ese dato no lo podíamos creer y cuando lo vimos. Es un dato que además hay que tamizarlo en virtud de la vergüenza del entrevistado. Totalmente. Entonces, a veces decía, debe haber una cifra negra ahí, digo una cifra no contada, a eso me refiero, que yo, sin ánimo de seguir estigmatizando los barrios, creo que es más alto incluso. Tal cual, porque es muy difícil a veces indagar o confiar en lo que te dice, te refiere con el encuestador. Y de la mano con ese dato, el que nosotros queremos destacar es el acceso a los servicios principales de salud mental, entiéndase psiquiatría o psicología, en el cual el 80% no ha ido nunca, o no ha ido, mejor dicho, en el último año. Sí. Es un valor alto respecto al resto de la población, pero altísimo si lo consideramos en esta situación y en este contexto de pandemia. Esto no es un fenómeno local, es un fenómeno global. Uno ve videos de Estados Unidos de la gente afectada con el fentanilo, terrible en barrios, en los barrios de las grandes ciudades. Y San Francisco está San copado. Francisco. Sí. Entonces una situación que digo, es un problema de salud hoy y no lo fue hace 50 años. Entonces nosotros decimos, si bien nosotros defendemos los planes de salud hace 70, 80 años en nuestro país, que sirvieron para que todas las personas puedan acceder a algo tan básico como los efectores de salud, bueno, hoy los problemas los problemas son otros, entonces las soluciones tienen que ser otras, hay que pensarlas de forma creativa. Y justamente nosotros para eso tenemos algunas propuestas, queremos discutirlas, no nos queremos quedar, o no queremos que este relevamiento quede en en la mera enunciación de los datos y como en un buen reel de redes sociales. Tal cual. Nosotros estamos dando la discusión, de hecho, el mismo relevamiento lo llevaron adelante promotoras de salud y trabajadores de salud. Personas que dejaban su horario de trabajo, terminaban su horario de trabajo y iban a relevar a los barrios de la ciudad. Enfermeros, kinesiólogos, médicos, que trabajan en el sistema de salud, pero ven la necesidad y la capacidad de poder transformarlo. Te quiero preguntar, estás dentro del equipo de Tati Restaño, ¿no? Sí, Patria Grande, pertenecemos a Patria Grande. Patria Grande, bueno, Tati va a ser concejal. Tal cual. ¿Tenés alguna expectativa que con estos dos datos, Tati concejal, con todos estos datos desmenuzados, un intendente que viene que es médico, que viene del palo además de la atención de estar en la trinchera muchas veces de la atención en la salud pública y con la experiencia del COVID, es decir, con un lomo, una espalda importante. Sí. ¿Pensás que puede haber una sinergia ahí entre este dato, el intendente, el jefe mayor de la ciudad, Tati, y estos datos para cambiar un poco esta realidad? Nosotros estamos a disposición de trabajar para solucionar los problemas de la gente, los problemas concretos. Y nosotros creemos realmente que eso es posible porque, en el sentido de que nosotros justamente, porque si uno lo piensa en términos numéricos, un concejal en 17, en el consejo son 17 consejos, sí. Entonces tiene la dificultad de poder llevar adelante la agenda del consejo municipal. Sí, pero fíjate, son 19.
Decime 19. cuánto de ellos han instalado temas en el último año y medio. Bien, pero nosotros llegamos a ese lugar, o venimos trabajando, Tati Restaño no sale de un repollo, nosotros tenemos un laburo bastante profundo en organizaciones sociales, en clubes barriales, diversas instituciones de los barrios populares, en donde nosotros venimos trabajando con la comunidad y donde nosotros creemos que ese trabajo en conjunto con la comunidad puede tener un rol institucional importante a partir del trabajo de Tati a partir del 10 de diciembre de este año en el Consejo Municipal. Y totalmente a disposición de querer solucionar los problemas reales. Los problemas reales se solucionan muchas veces llevando adelante las discusiones como queremos dar con este reglamento, pero también poniendo guita donde haya que ponerlo. Claro, si nosotros comparamos el presupuesto, las dos ciudades más grandes de la provincia, Rosario versus Santa Fe, Rosario pone casi el 25% de su presupuesto en salud. Acá en la ciudad de Santa Fe es muy poco lo que se pone. De no, hecho, no lo quiero justificar, digo, pero tenés el ECA también allá, que es una estructura gigante. Totalmente. De hecho, Tengamos nuestro ECA, sería la respuesta, ¿no? De hecho, la cantidad de centros de salud que existen en la ciudad de Santa Fe, que son 50, es la misma cantidad casi de los centros de salud municipales que tiene la ciudad de Rosario. Hay mucha tela para cortar, hay mucho para discutir ahí, el rol provincial versus municipal, que a veces se tocan y a veces, por un lado, es mejor que la provincia, que es quien tiene más capacidad de financiamiento, sostenga los sistemas de salud. Pero donde no llega el gobierno provincial, el gobierno municipal tiene una tarea importante, más aún teniendo en cuenta la capacidad de territorialización y de llegar a cada una de las esquinas, a cada uno de los lugares, cada uno de los barrios de la ciudad, que tal vez el gobierno provincial se le dificulta. Gracias, Pablo, por la visita. Muchas gracias, interesantísimo todos los temas que trajiste. Yo quiero cerrar diciendo esto, con estos datos que están disponibles, que son públicos, que fueron relevados por profesionales de la salud, vuelvo a decir esto, tenemos un intendente con cierta imagen todavía de respaldo de la población, que además viene de la medicina, que además viene de la trinchera del hospital público. Es interesante que empiece a pensar el intendente y su grupo de colaboradores, qué interesante sería quedar en la historia de Santa Fe, diciendo, bueno, en lugar de 100 casas que tienen una canilla en el patio y ninguna dentro de la casa, ahora son 22, ahora son 15, ahora no hay ninguna población que tenga que salir al patio para juntar agua. En lugar de qué lindo sería o qué interesante sería que de acá a 2, 4, 6 años también pueda hacer la gestión de aquel 90% de basurales que había en los barrios. Bueno, hoy tenemos que decir que hay 0 y por lo tanto bajó estrepitosamente la cantidad de chicos vinculados a la leptospirosis o picados por alacranes. En fin, digo, todo esto que me parece que no necesita una monumental inversión, sino una gradual inversión económica que vaya teniendo más volumen a medida que avanza en la gestión de esta cuestión pública y que sea un motivo de decir, che, de acá, cuando nos miremos atrás a 2, 4, 6 años, digamos, pudimos cambiar la realidad de muchísimas personas. Así que ingresen, estén atentos a estos datos, sobre todo aquellos que tienen que legislar en Santa Fe. Son 19 concejales los que legislan en Santa Fe. Estén atentos porque los datos están allí, están las características, están los porcentajes. Y no hay que hacerse el sonso, no hay que hacerse el sonso, no se puede mirar, no podés mirar un dato y no ponerte colorado cuando te das cuenta que hay muchísimas viviendas en los barrios de la geografía de Santa Fe. Escuchaste este dato, por poner uno que me impactó, que no tienen agua adentro de la vivienda. Agua adentro de la vivienda. El 50% de los relevados no tiene agua adentro de la vivienda. Si ese dato no te pone colorado, entonces la concejalía no es el lugar que tenés que ocupar. Vamos a una pausa. Tras el corte hablamos de Sarmiento, aquí en Zona Crítica. Ya venimos.